¿ya? para interpretar cómo se puede Puede, interpretar algunas cosas. puede compartir donde tiene problema. No, no puedo. Ah, no puede. Entonces, No. ¿cómo podemos ayudarle? Yo quiero No sé. puntualmente dónde tiene problema, ¿ya? eh, A ver, no, alguien que tenga, del práctico 4 el ya, ejercicio compártalo, compártalo, compártalo. voy a buscarlo ahorita. Algún compañero más que tenga algún problema y haya tenido problema en ese ejercicio en forma específica para apoyarlo. Parece que no había problema, ¿no? Todo ok. O no lo han hecho, una de dos. ¿Ya? Entonces, si no hay problema, aparte de Darío Suárez, creo que usted, ¿no? Suárez. Sí, ingeniero. ¿Ya? Algún otro compañero que haya intentado hacer algo y no pudo avanzar por X o Z motivo, ahí lo podemos apoyar. Como le digo, está mi persona y el ayudante para que lo apoyen. Ese es el objetivo de apoyo, ¿no? No a que se lo hagan el ejercicio. Bien, entonces vamos a entrar a ver el tema que son las derivadas direccionales. Y gradientes son dos temas importantes que debemos tener en cuenta para el análisis de funciones de varias variables. Voy a compartir para que vean. ¿Listo? Si ustedes ven acá la derivada direccional, tenemos este grafiquito, una montaña. Habíamos dicho que una función de dos variables nos representaba la superficie en el espacio tridimensional. Una superficie cualquiera, si ustedes ven aquí, puede ser plana o montañosa, ¿no? En este caso hay una serranía aquí, donde se ven unos pinos y fíjense que lo han cuadriculado en el plano XY. XY, no se olviden, si esta es una función, Z es la variable dependiente, X y Y son las variables independientes. Las variables independientes nos definen el dominio, ¿no?, de esa función. Entonces, fíjense ustedes acá, decimos que la colina es la superficie en el espacio y se requiere, digamos, determinar la inclinación de la colina respecto al eje Z si la colina está representada de esta forma, ¿no? Z, f de x, y, y vemos que debemos analizar las pendientes. No se olviden que las pendientes son las derivadas. Y nosotros una función debemos derivar tanto respecto a x como respecto a y. Como nos pide allá las derivadas o las pendientes, tanto en x y en y, entonces nosotros debemos hallar las derivadas parciales, ¿no?, tanto en x como en y. Entonces, como se puede ver, estamos hallando las dos derivadas parciales que pueden usarse para calcular dichas pendientes, ¿no?, tanto en X como en Y. Si ustedes ven, esta pendiente, si estamos nosotros arriba y miramos hacia abajo, una pendiente descendiente. Y si estamos abajo y vamos para arriba, hay una pendiente que asciende, ¿no? Entonces, si desciende es la pendiente negativa y si asciende es positiva, ¿no?, tanto en X como en Y. Eso es importante tomar en cuenta. Entonces, aquí la pendiente en dirección en X y la pendiente de dirección en Y nos van a indicar las derivadas parciales correspondientes. Eso es importante tomar en cuenta con respecto a la derivada direccional, ¿ya? En este caso, siempre nos dan una función que nos representa la superficie en un determinado punto cualquiera, pero que debe estar orientada por un vector unitario. Ese vector unitario es el que nos indica la dirección, ¿no? Pero para que el vector sea unitario, su módulo debe ser 1. Entonces, nosotros debemos tener cuidado en eso, ¿no? O sea que debemos recordar un poquito lo que son vectores. Por ejemplo, un vector cualquiera, si estamos en el plano XY, ¿cierto?
en el plano X y Y. Sin embargo, nosotros de forma vectorial podemos expresarlo ya no de esa forma, ¿no? Debemos decir, ya, en vez de X, decimos su componente en Y, y la vertical es J, ¿no? Y queremos llevarlo de forma vectorial. Y resulta que acá es el vector. Entonces, a mí lo que me dice que el vector unitario es el que me define la dirección. Y para que sea unitario, fíjense, yo descompongo este vector en la horizontal y la vertical y me va a dar uso 1 respecto a Y. Y tenemos el vector de la vertical, o sea, la descomposición que hacemos. Le llamo uso 2, que es en la componente J. Entonces, ese vector es el que lo definimos así, ¿no? Creo que vimos en física, vimos en MAT 103, pero siempre ha sido representado así. Entonces, como me pide hallar el módulo no es más ni menos que Pitágoras, ¿no? La suma de los lados elevado al cuadrado, su raíz, ¿no? Pero ese módulo dice que debe ser 1. Entonces, si el módulo es 1, decimos que el vector es unitario. La componente vertical y la raíz. Entonces, para que sea unitario, siempre debe dar valor 1, ese módulo, ¿ya? Entonces, ese módulo, ese vector unitario es el que nos da la dirección de la derivada direccional. Por eso es que nos piden y nos dan el punto correspondiente. Sigamos con nuestro concepto. Vamos a borrar esto que habíamos definido, el vector unitario. ¿Listo? Nosotros seguimos viendo nuestro concepto y dice que para determinar la pendiente en un punto de una superficie se definirá un nuevo tipo de la derivada direccional, o llamada derivada direccional. Tenemos la función de dos variables, que es una superficie y un punto cualquiera de esa superficie que hemos mencionado. Así que, en la forma cuadriculada aquí, fíjense ustedes que cada intersección, tanto en la horizontal como en la vertical, o en X y en Y, hay una intersección, no puede definir un punto, ¿no? Podemos considerar un punto cualquiera de eso para definir su punto cualquiera. ¿Listo? El análisis que vamos a hacer en esa función. Entonces, nosotros elegimos un punto cualquiera del dominio que va a estar definida por la variable X y Y, que son las variables independientes. Entonces, en la figura vemos la dirección de la derivada direccional está dada por el vector U. Si ustedes ven, el vector unitario lo descomponemos acá, tanto en X como en Y, como habíamos dicho, en Y y J, y el punto que vamos a considerar, consideramos una recta cualquiera. Entonces tenemos nosotros nuestro vector definido de esta forma. Vector que es unitario en su componente horizontal, su vertical, y nos define ese vector que va a ser unitario, porque si no es unitario no nos interesa. Debemos encontrar que sea unitario. Tenemos la recta que está definida por un punto, su componente en Y por el parámetro T. Si ustedes ven la ecuación de la recta de forma paramétrica, ¿no? Donde para cualquier valor de T que pertenezca a los números reales va a estar definida, si quieren, esta recta E. ¿Ya? Y vemos que Z es una función cualquiera, que también está en función del parámetro T. Entonces, si ustedes ven, nosotros tenemos una composición de la función de la superficie en función de la recta, de donde podemos ver, fíjense ustedes, la derivada de función compuesta, ¿no? Esa derivada de la función compuesta donde tenemos la variable intermedia en función de la variable independiente, en este caso,
el parámetro T. Y definimos esta famosa regla de la cadena. De ahí que decimos nosotros que la variación de en X respecto a T nos representa el vector U, o sea, la componente de la horizontal del vector unitario. Y la vertical le llamamos el vector U2, tal como dijimos anteriormente. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros expresamos la siguiente expresión. La derivada de la función, ese punto cualquiera que hemos elegido, que está lógicamente en el dominio, ¿no?, que pertenece al dominio, va a quedar expresada de la siguiente forma, ¿no?, considerando ese vector unitario. Entonces, el dominio de la función, que está orientado por el vector unitario, su derivada direccional va a quedar definida de la forma siguiente. Si ustedes ven, compañeros, estamos viendo que va a quedar expresado así. Donde, fíjense ustedes, acá tenemos la derivada direccional de la función en el punto P0 respecto a la variable X, multiplicado por el vector en su componente horizontal, ¿no? Igual, la derivada parcial respecto a Y no es multiplicada por el vector de la componente vertical. Entonces, de ahí vemos nosotros que la derivada direccional de una función, cuando tenemos un vector unitario, va a quedar definido de esa forma, ¿ya? En este otro caso, si ustedes ven acá, tenemos una función de 3 variables. Si tenemos una función de 3 variables, lógicamente el vector unitario tiene que tener 3 componentes. Fíjense ustedes, si tiene 3 componentes, estamos hablando del espacio tridimensional. Este sería X, este y aquí Z. Pero a nosotros nos interesa hallar vectorialmente. Entonces este para nosotros es Y. Acá tenemos J, la componente en J de forma vectorial. Y lógicamente que Z se lo expresa como K. Por eso es que tenemos estos valores de aquí, definidos de esa forma en forma vectorial. Entonces, ese vector unitario también debe ser 1. Por eso dice vector unitario. Su módulo debe ser 1. Por lo tanto, la derivada direccional, si ustedes ven, aparece un término más en el caso de una función de 3 variables. Si fuese de 4, seguimos aumentando un término más, ¿no? O sea que es el producto de la derivada parcial respecto a su variable por la componente vectorial. Bien, entonces nosotros podemos seguir hallando derivadas de funciones de varias variables, si quieren. La derivada direccional de una función de varias variables y su componente van a ser varios términos también, ¿no? Entonces, pero la metodología sigue siendo la misma. Si ustedes ven, aquí tenemos una función de 2 variables, aquí tenemos una de 3, la de 4 aumentaría un término más y el vector por la componente U4. Y de esa forma se iría hasta definir una derivada de una función de varias, derivada direccional de una función de varias variables. Bien. A ver, continuamos, ¿listo? Estamos viendo derivada direccional. Vamos a borrar esto que hemos hecho y continuamos. Bien, entonces ya tenemos un poco claro lo que es derivada direccional. Fíjense ustedes que una derivada direccional, si es el producto de 2 vectores, ¿qué nos da? Jóvenes, ¿qué nos da un producto de 2 vectores? ¿Se acuerdan? Un escalar, ¿no? ¿Cierto? Veamos aquí la gradiente. ¿Qué resulta ser la gradiente? Si yo vuelvo a mi gráfico acá, fíjense ustedes, vamos a anotar en cada intersección tenemos puntos que podemos considerarlo como P0. ¿Ya?
Pero de ahí podemos mencionar que sale la gradiente. O sea, de aquí, fíjense, va a salir otra gradiente. En cada intersección podemos asignar una gradiente. Entonces, si ustedes ven, aquí podemos considerar otra gradiente. ¿Cierto? Y si quieren, aquí hay otra, en este punto. Fíjense, es como si fuera un pelo, ¿no? Pelo de la cabeza que van saliendo y formando 90 grados aquí, ¿no? Si nosotros nos cortamos el pelo bien bajo, fíjense que salen de forma formando 90 grados con el cuero cabelludo, ¿no? O sea, que ese es el vector gradiente que tenemos nosotros. Sale de forma perpendicular a la superficie. Y ese es el que le llamamos gradiente, ¿no? Y es expresado de esta forma, ¿cierto? Y ese es un vector. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, nosotros decimos, volvemos a donde estábamos anteriormente, definiendo el concepto de gradiente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos nuestra superficie, evidentemente tenemos x, y, f de x, y si vamos a la superficie, en el plano x, y, de ahí vamos sacando un vector que es perpendicular y que está ubicado en ese punto x, y. Por eso es que decimos que la gradiente es una función de dos variables y es una función vectorial, donde z es la función f de x, una función de x e y, tal que las derivadas parciales, tanto en x como en y, existen. Entonces la gradiente de la función va a quedar expresada. Si ustedes ven este triangulito volcado, que es llamado nabla, es el que me representa un vector. Pero para definir esa gradiente o el nabla de la función en x, y, va a quedar expresado de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que su notación quedaría definida de esa forma. Como es un vector, tiene que estar expresado de forma vectorial. Por eso es que tenemos los valores en y y en j. Pero estos valores de acá corresponden a las derivadas parciales tanto en x como en y. Donde vemos que la gradiente de una función es un vector en el plano x, y. Eso es importante tener en cuenta. O sea, si tomamos acá, van a salir de forma perpendicular que forma 90 grados. ¿Ya? O sea, tendríamos 90 grados que debe formar. Bien, teniendo claro ese concepto de la gradiente, nosotros continuamos. Yo tengo una función de dos variables, una de 3. Fíjense que aparece un componente más. En este caso, la derivada parcial respecto a la variable de la componente que nos falta por el vector correspondiente. Bien, vamos a borrar esto para continuar. Si tenemos la función de 3 variables, fíjense lo que decíamos, aparecería un término más. Función de 3 variables, su gradiente va a quedar expresado por ese triangulito, también llamado delta, y su símbolo correspondiente, delta, o si quieren, el delta invertido, llamado nabla. Generalmente se lo designa así en la mayoría de los libros, ¿no? La gradiente quedaría definida así para una función de 3 variables, ¿no? Pero para una de 4, si ustedes ven, aumentaría un término más. Para una de 5, aumentaría otro término más. O sea, de acuerdo al número de variables independientes van apareciendo los términos correspondientes a dicha función. Bien, entonces ya estamos un poco familiarizados con la gradiente. Me escuchan y me ven, ¿no? ¿Cierto, compañero? Sí, ingeniero, se escucha. Sí, ingeniero, se escucha. Bien, entonces acá es importante esta relación. Por eso es que decíamos
tanto la derivada direccional como la gradiente van muy bien relacionadas. Acá, si ustedes ven, esta expresión que tenemos acá, tenemos una relación muy importante de la derivada direccional, que nos dice que es igual a la gradiente por el vector unitario. No nos olvidemos que la gradiente es un vector, ¿cierto? Entonces, si el producto de dos vectores que nos define es un escalar, por lo tanto la derivada direccional es un escalar, en función de la gradiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos otra definición de gradiente, tal como anteriormente habíamos mencionado de la gradiente que habíamos visto anteriormente, ¿no? A ver, vamos a verlo. No se activa, debemos borrar para activar, ¿no? A ver. Aquí, fíjense ustedes que tenemos aquí la definición, otra definición de la derivada direccional. Aquí tenemos, podríamos decir, la primera expresión de la derivada direccional de una función de dos variables. Sin embargo, acá tenemos otra, ¿no? Creo que esta. ¿Ya? Esta. Si ustedes ven, tendríamos la 1, aquí tendríamos la 2. Y van a ver ustedes que van a seguir apareciendo otra más en función de estas expresiones que acabamos de ver. En este caso, la derivada direccional está en función de su gradiente, ¿ya? Debemos tomar nota de esta expresión. Vamos a borrar porque nos hace confundir estos gráficos. Bien, entonces nosotros continuamos con nuestro concepto. Y aquí tenemos una propiedad de la derivada direccional. Lógicamente, como hay una buena relación con la gradiente, van unidas a. Aquí la primera propiedad nos dice, como el vector es un vector unitario, decimos que la derivada direccional es igual al producto de la gradiente por el vector unitario. Pero esa gradiente resulta ser el módulo de la gradiente por su vector unitario. O sea, que el vector lo estamos descomponiendo de forma horizontal. O sea, no nos olvidemos nosotros que tenemos esto, ¿no? Y este es el vector. Si quieren, aquí tenemos el ángulo θ. Si este es su horizontal, esta es la vertical. Entonces, si este es el vector, yo lo descompongo, ¿no? Como ese unitario vale 1. En este lado de acá, su proyección, en la horizontal, saldría el módulo U por el coseno, ¿no? Entonces esa proyección horizontal saldría ese valor. Pero no nos olvidemos que este es 1, porque el módulo es 1. A consecuencia de eso, este se anula. O sea, queda unitario. Porque si se anula es 0. Por eso que queda equivalente al módulo de la gradiente por el coseno. Aquí tenemos, si ustedes ven, otra expresión definida por la gradiente, ¿no? En función del ángulo. ¿Ya? Entonces tendríamos definido la derivada direccional en función del ángulo, siempre y cuando nos den el punto correspondiente, ¿no? Tendríamos una tercera expresión de derivada direccional. ¿Ya? O sea, sale de esta propiedad. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Si la derivada direccional decimos nosotros que es máxima, ¿qué sucede? Para que sea máxima, no nos olvidemos que la función de la gráfica del coseno es máximo cuando vale 1, ¿no? O sea, este es el gráfico del coseno, ¿no?
¿cierto? Entonces, en ese sentido, aquí tiene 1 y aquí menos 1, ¿no? O sea, esa es la función que va a tener el coseno, ¿no? Va a seguir funcionando así, va a seguir yendo. Vamos a ir a dar la vuelta completa y siempre va a ser máximo 1 y el menos va a ser, el inferior va a ser menos 1. Entonces, para que la derivada direccional sea máxima, decimos que coseno de θ debe ser igual a 1. ¿Cuándo es coseno de θ igual a 1? Precisamente cuando el ángulo sea 0. Coseno de 0 es 1. 2pi, 4pi, o sea, todos los pares de pi. Siempre el coseno de θ va a ser 1. Eso no nos olvidemos, porque lo vamos a utilizar bastante cuando tengamos un análisis de este tipo de ejercicio. Bien, teniendo eso en cuenta, nosotros vemos eso. Ahora, acá yo digo que el vector unitario es la proporción con la gradiente. Si ustedes ven, ese vector unitario resulta que es una proporción en función de dicha función o dicha superficie. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que en este caso, cuando alfa sea mayor a 0, o sea, el ángulo sea mayor a 0, vamos a decir que el vector unitario va a estar definido de esta forma. O sea, el vector gradiente sobre su módulo va a ser el vector unitario. ¿Ya? Muy importante tener eso en cuenta. Entonces, pero en ese caso, la derivada direccional es máxima y aquí tenemos el vector unitario cuando la derivada direccional es máxima. ¿Ya? Es el vector unitario cuando la derivada direccional es máxima. Teniendo en cuenta todo este análisis, llegamos a definir eso. Bien. Todo esto es teórico. Seguimos. Acá, las propiedades, seguimos en las propiedades. Se corta, nos volvemos a conectar. Acá hay una segunda propiedad que dice que si tenemos la derivada direccional en un punto cualquiera que está orientado por un vector unitario, es mínimo. Para que sea mínimo, el coseno de θ debe ser menos 1. ¿Y cuándo es menos 1? Cuando el ángulo tiene valor a pi, o sea, 180 grados. Si seguimos dando la vuelta, 3pi, 5pi, y lógicamente en esos valores vamos a tener el valor negativo. ¿Ya? No olvidemos que la gráfica es de 1 hasta menos 1, ¿no? Y sigue en ese orden. Entonces máximo vamos a tener positivo 1 y mínimo negativo 1. Entonces teniendo en cuenta ese vector, decimos que hay una proporción de la gradiente, en el caso de que la gradiente o la proporción sea negativa, lógicamente que su módulo o el vector unitario de dicha derivada direccional, cuando es negativa o es mínimo, en este caso, debe cumplir esta condición. O sea que la gradiente de la función sobre el módulo debe ser negativo. Ahí decimos que el vector unitario está definido de esa forma cuando la derivada direccional es mínima. Bien. Acá, fíjense ustedes, nos indica que también la tasa de crecimiento resulta ser la más elevada cuando la gradiente o el módulo de la gradiente es positiva, ¿no? Si la tasa de crecimiento es la más débil, por lo tanto el módulo de la gradiente va a ser negativo. Son consideraciones que debemos tener en cuenta para estas propiedades. En una segunda propiedad vemos acá que la gradiente de la función es situado en un plano XY y es orientado perpendicularmente a la curva de nivel.
Por lo tanto, la gradiente es una perpendicular a esa superficie, ¿no? Que es lo que decíamos nosotros, que va a salir esa gradiente de forma perpendicular a esa superficie, ¿no? Y lógicamente podemos utilizar las curvas de nivel, que es lo que nos indica. Esas son propiedades que debemos tener en cuenta para resolver algunos ejercicios. ¿Listo? Ustedes ven, hay bastantes conceptos que debemos utilizar. Y lo podemos aplicar. Bien. Vamos a borrar esto y continuar. Un ejemplo, aquí donde apliquemos todos estos conceptos anteriores, que lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, vemos la función, una función cualquiera, es una función de dos variables, que está definido como x cuadrado menos 4xy. Las preguntas son las siguientes. Evaluar la gradiente de la función en el punto Q, donde vale 1, 2. Inciso B, nos pide determinar la derivada direccional de la función en el mismo punto anterior, ¿no? No necesariamente puede ser el mismo, podemos cambiarlo, ¿sí? Pero para este caso lo vamos a mantener. Cuya dirección es definida por la unión de los puntos. Fíjense que nos dan la dirección. Pero no sabemos si es unitario. Nuestro objetivo es que sea unitario, ¿ya? Si no es unitario, no nos interesa. Entonces hay que tener cuidado en esa situación. Inciso C nos dice evaluar la derivada direccional máxima en el punto Q1, 1, 2. Inciso D, definir el vector unitario cuando su derivada direccional es mínima. En el punto 1, 1. Y el último inciso, ¿cuál es la tasa de crecimiento más débil en 1, 0? Ese es un ejercicio, bueno, que pregunté en un examen hace bastante tiempo, ¿no? Si ustedes ven, cada uno podríamos decir que tenía 5 puntos, ¿no? Valía 25. Bien, vamos a ver si quieren la solución. Primer inciso nos pedía la gradiente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos definido la formulita y la gradiente es equivalente a la derivada parcial en la componente horizontal y la derivada parcial en la componente vertical. Sabemos que la función está definida x cuadrado menos 4xy, ¿cierto? Entonces, nosotros derivamos esa expresión. Si derivamos la función respecto a x, tendríamos 2x y tendríamos. No olvidemos que la función habíamos definido de esta forma, ¿no? Que era esto. F de x si no me equivoco es esto, ¿no? Esa es la función x cuadrado menos, ustedes me confirman si está correcto, xy. Creo que esa es la función, ¿no? A ver, volvamos a verlo a ver, ¿no? Aquí está, esta es. Entonces nos dan la función x cuadrado menos 4xy, que es la que acabamos de mencionar. Y esa es nuestra básica, nuestra función básica. Todo tiene que ser en función de esa superficie o esa función. Entonces, si ustedes ven, nosotros debemos derivar esa función primero respecto a x, ¿no? Si derivamos respecto a x, tenemos 2x, 4y. Componente en y, lo mismo hacemos respecto a y, este es 0, y derivamos respecto a y, que sale 4y. Ustedes ven, ahí tenemos la derivada, después solamente agrupar términos semejantes y reemplazar los valores en el punto que nos pide. En este caso, x es 1 y y es 2. Reemplazamos los valores y nos va a salir 6y menos 4j. Esa es nuestra gradiente en dicho punto, 1, 2. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Hay pregunta? No hay pregunta aquí. Ya, seguimos entonces. Acá, fíjense ustedes que también, ¿qué es lo que nos pide? La derivada direccional aplicando la gradiente, ¿cierto? Vamos a borrar los gráficos que hemos hecho. Fíjense ustedes, a ver por favor su audio, compañero. Bien. Entonces, aquí tenemos que el inciso B nos pedía la derivada direccional aplicando la gradiente. Fíjense ustedes aquí que nos dice que la gradiente debe ser multiplicado al vector unitario. Anteriormente habíamos definido el punto y habíamos definido la gradiente en dicho punto, 1, 2. Y definíamos esto, ¿no? ¿Cierto? Hasta ahí arrastraríamos todos los resultados anteriores. Y si lo hemos hecho mal, lógicamente que esto va a estar mal. Pero está bien. Entonces, como ese es el mismo dato que estoy necesitando, lo arrastro hasta acá. Lo utilizo. Y lo que debemos hacer ahora es definir el vector unitario. Para ello, ¿qué hago? Fíjense, aquí yo tengo dos puntos, Q1, Q2. No nos olvidemos que este, pues si quieren llamemos X1, a este Y1, a este le podemos llamar X2, Y2, ¿cierto? Entonces eso es lo que he hecho aquí. Entonces le he dicho X2 menos X1 para la componente de Y, Y2 menos Y1. Tengo la componente en J y hago la diferencia correspondiente. Entonces ese valor, ese vector me sale Y más 3J. Ese es el vector, pero no sé si es unitario. El vector era unitario. Para eso había que verificar calculando el módulo. Si aplicamos el módulo a ese vector, fíjense su componente en Y es 1 al cuadrado más la vertical al cuadrado, aplicamos Pitágoras. Y si ustedes ven 3 por 3, 9 más 1, 10, raíz de 10. Entonces no se verifica que sea unitario, ¿cierto? Como no es unitario, yo debo encontrar el vector unitario. Y para ello, ¿qué hago? Fíjense ustedes que debo utilizar el vector que encontramos del punto Q1 a Q2. Pero debo hallarlo, hacer el cociente respecto al módulo también encontrado con esos valores. Hago la operación correspondiente. Bueno, eso fue lo que nos enseñaron en vectores, ¿no? En la parte de vectores, si alguien tiene alguna duda, se entra a la aplicación y lo ve ahí lo que es vectores, cómo definir, digamos, el vector unitario. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces aquí él dice que para definir el vector unitario necesariamente debemos hacer el vector sobre el módulo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces fíjense que descomponemos y sabemos por regla, si quieren, que no debe haber ningún radical como denominador, debía ir arriba. Pero si lo aplicamos así vamos a llegar al mismo resultado. Entonces yo lo he mantenido y lo que he hecho a ese nuevo, fíjense que aquí ya estoy definiendo un nuevo vector. Acá yo estoy definiendo un nuevo vector. Ustedes ven, toda esta parte de acá es un nuevo vector. No es el mismo de acá, ¿no? Pero está en base a esos datos, ¿ya? Entonces, a través de esta condición para hallar el nuevo módulo, aplicamos eso. Entonces el nuevo vector va a quedar definido así. Y yo ese nuevo vector lo verifico si me sale unitario. Para ello, aplico el módulo también.
Fíjense, a eso aplico el módulo y lógicamente que me sale unitario. El valor es 1, este valor. Entonces, como ya sé que el vector que he encontrado es unitario y es este, entonces es con el que debo trabajar. Para ello me vuelvo a mi definición y no nos olvidemos que aquí la derivada direccional es igual a la gradiente en el punto 1, 2 por dicho módulo que es el vector unitario, que es el que acabamos de encontrar. Si ustedes ven, tendríamos definido la gradiente que está acá, que lo hemos colocado aquí, y hemos multiplicado por el vector. ¿Ya? Dicho resultado, hemos hecho la operación y nos ha salido 5.69. Si quieren, redondeado 5.7. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tuviesen antes que sigamos? Cuando pone igual a 1, ¿es como una regla que tiene que hacerse sí 1 cuando es unitario? ¿O cómo es que hace el módulo ahí? ¿Con qué valores? A ver, de nuevo la pregunta. En esa parte en la que usted pone que todo eso es un vector unitario, ¿no? Lo iguala a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Pero usted mismo lo está diciendo. Vector unitario. Porque lo defino como unitario, entonces tiene que ser igual a 1. Claro, lo está diciendo eso usted. Tiene que ser vector unitario. Si no es unitario, no nos sirve. Como el caso anterior, ¿no? Si no utilizamos el caso anterior. ¿Lo ve, no, compañero? Sí, Suárez. sí, se va entendiendo un poco. ¿Ya? Entonces, dice la definición que es la gradiente por el vector unitario. Entonces, eso es importante que tengan claro. Bien. Entonces, yo utilizo ese valor donde está definido el vector. Aquí la mayoría tropieza, ¿no? Por si acaso, a veces se le da el vector y ustedes a ojos cerrados utilizan con el vector. No verifican que es unitario. Si no es unitario, no sirve. Tiene que ser unitario, tiene que salir el valor unitario. ¿Ya? Entonces, aquí me salió unitario, lo único que hago es la operación, ¿no? Multiplicación de vectores, ustedes conocen muy bien eso. Siempre se multiplican los componentes en I y los componentes en J, que es lo que hemos hecho aquí. ¿Ya? Esa es la regla de los vectores. Bien, vamos al inciso C. Si no tiene alguna otra persona otra pregunta, porque Suárez es el único que pregunta, los otros están calladitos. Parece que no me están siguiendo los otros, ¿no? Se entendió, ingeniero. Ya, por lo menos a una señal que están ahí, ¿no? Bien, seguimos y vemos lo siguiente. Vamos con el inciso C. Inciso C nos dice la derivada direccional máxima, ¿no? Allá la derivada direccional máxima, ¿no? En este punto, Q1, 2. Como nos pide hallar eso, aquí era igual a la derivada direccional máxima, ¿se acuerdan? No tenemos el concepto, ¿no? Entonces la derivada direccional máxima de una función, en este caso, en el punto 1, 2, que está orientada por el dicho vector unitario, dice que es igual al módulo de la gradiente. No nos olvidemos que el coseno de tita es igual a 1. Por eso que no aparece el coseno. Vale 1. ¿Ya? Entonces aquí yo hallo el módulo de la gradiente. ¿Y cómo lo hallamos el módulo de la gradiente?
nosotros tenemos la gradiente y hallamos su valor en ese punto, ¿no? ¿Cierto? A ver. Ya lo hemos hecho, ¿no? Pero de todas maneras, recordemos. No nos olvidemos que la gradiente viene definido de la función que es igual a la derivada parcial de la función respecto a x. Así en y más la derivada parcial de la función respecto a y. En j. ¿Cierto? Entonces yo tengo ahí la gradiente. Y es un vector. Como me pide hallar el módulo, entonces yo debo hallar ese módulo. Por eso le decía que ya lo hemos calculado. ¿Cierto? Ya tengo los valores. ¿Cuánto salió aquí? ¿Se acuerdan? Salió 1. En este punto, 1, 2. ¿No? A ver, vamos a verlo. Aquí está, ¿no? En el punto 1, 2, ¿no? Menos 6, menos 4, ¿no? A ver, volvamos. Menos 6, menos 4. Menos 6, menos 4. Entonces aquí es 6, aquí hay un error, ¿no? Entonces aquí tengo que buscar menos 6, menos 4 en ese punto. 6 al cuadrado, ¿cuánto sale? A ver. Aquí yo debo hallar el módulo de esa gradiente. 36. El módulo de la gradiente. En 1, 2. ¿Cierto? Y salió menos 6 en y menos 4 en j. ¿Cierto? Entonces, yo aquí debo hallar dicho módulo. Entonces aquí yo digo f de 1, 3 o 1, 2, como lo tenemos acá, que es lo que nos piden. Ese módulo, 6 por 6, 36 más 16. Es 36 más 16. Eso nos sale, 36 más 16 sale 52, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el módulo de esta gradiente es 52. Raíz de 52, ¿cuánto sale? Aquí este es 6 al cuadrado y este es 7.21. Este es 4, ¿no? Entonces aquí saldría 7.21. ¿Listo? Entonces 6 y 4 saldría eso. Entonces, esa es la derivada bidireccional cuando tenemos esas condiciones. ¿Listo? Entonces la derivada bidireccional máxima, sabemos que el coseno de tita es igual a 1. Si eso sucede, hablamos que la derivada bidireccional máxima vale 7.21, justamente en este punto. ¿Ya? Acá, en el inciso D, ¿alguna pregunta que tengan antes que sigamos al inciso D? ¿Me están siguiendo, no? Porque hay algunos que dejan grabando y se van.
y después vuelven y están perdidos. No hay pregunta, ¿no? Bueno, vamos al inciso D entonces. El inciso D nos pide el vector unitario cuando la derivada direccional es mínima, ¿cierto? Pero para hallar eso nos dice que para hallar el vector unitario cuando la derivada direccional es mínima es negativa. O sea, que es el cociente de la gradiente en dicho punto que nos piden sobre el módulo. En este caso el módulo es 1, 1. Entonces, si ustedes ven, aquí hallamos la gradiente en 1, 1, nos sale menos 2, menos 4. Hallamos el módulo y lógicamente que es raíz de 20, o sea que es equivalente a 2 raíz de 5, ¿cierto? Como queremos hallar el vector unitario, utilizamos la gradiente y dividimos sobre el módulo de la gradiente. En este caso nos sale 2i menos 4j, que es el resultado que encontramos acá, y nos saldría este valor. Ese es el inciso D. Pregunta, compañero. Entonces, lo que deben tener en cuenta aquí es el enunciado, ¿no? En este caso, fíjense, nos pide el vector unitario cuando la derivada direccional es mínima en el punto correspondiente, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Bien. Excepto Suárez, ¿alguien puede preguntar? O si quiere Suárez, pregúntate. Bien. Entonces, el inciso E dice la tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento más débil. Para que sea más débil, dice dentro de las propiedades que el módulo de la gradiente de la función en dicho punto debe ser negativo. En este caso el punto es 1, 0. Fíjense ustedes aquí que hemos hallado la gradiente, 2, 4 en y, la componente en y respecto a y es menos 4y. El punto es 1, 0. Entonces el plazo en x es 2. Aquí es 0. Entonces 2, aquí menos 4. 2 menos 4, entonces yo tengo aquí la gradiente, ¿no? Y aquí, si ustedes ven en base a esos valores, hay el módulo. Y a mí lo que me pide es el módulo. Si es negativo, lógicamente que esa es la tasa de crecimiento más débil que nos pide. ¿Ya? Pregunta, compañero. Te lo voy a preparar el práctico tarea número 8. Para que hagan ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? O sea, vendría la tarea 8. Vamos a borrar. Y si tienen alguna pregunta, la aclaramos. Entonces vendría la tarea 8, ¿no? Se la daremos para la otra clase, ¿no? Para la otra semana. ¿Y cómo andan las tareas hasta las 7? Bien, gracias. Ya están hechas. ¿Cómo es? Estaban bravos al comienzo, ¿no? Es para su bien lo que le he hecho, ¿no? No es para su mal. Todo es para su bien. Ningún profesor le va a hacer daño a ustedes. Ni quiere hacerle daño. Lo que quiere es que estudie. Sí, Pareciera que son malos, pero no son. Diga. Quería hablar, preguntas sobre el práctico hasta el 7 si quieren, porque viene el 8 enseguida. ¿Ya están hechos? ¿No están hechos? ¿Cómo es? ¿Podría dar un poco más de tiempo, ingeniero? hasta ¿Más el tiempo 4. quiere? Sí. ¿Y el 8, Sí. para cuándo? Deberíamos presentarlo si quiere
El Con el 8 más. 6, 7, 8 más, ajá, porque está medio complicado. No, El, por eso pregunto. ¿Dónde tienen dudas? Más que todo, porque ya estamos en parciales, ingenieros, la mayoría están viendo parciales, física también está pesado. Sí, No se preocupe que yo he sido estudiante también y así estábamos, ¿no? Con parciales, siempre van a estar con parciales. Es la época de los exámenes prácticos y uno siempre se da tiempo. No sé cómo, pero se da tiempo para hacer todo. ¿Ya? Cuando uno está afuera le exigen más cosas. sí, ingeniero. Tienen que prepararse para salir afuera. Y es grave afuera. Todo tiene que hacerse uno. Tareas, prácticos, buscar una forma, otra forma y lógicamente que la exigencia es más superior, ¿no? Y a veces ahí, digamos, me acuerdo de mi época que me daban los ejercicios, estos son los temas tal día de examen. Y de eso aprendí más, de eso, ¿no? Porque uno se acostumbra a que le den todo y no, la universidad no es así, ¿no? No se olviden que cuando estén trabajando van a estar solos. Y esa es la universidad que quieren formarlo de esa forma, de forma autónoma. Ese es el objetivo de la universidad. Ciencia, tecnología e investigación. Investigación es buscar. Entonces el objetivo es ese, que ustedes investiguen. Buscar, buscar, buscar. Yo del que aprendí más fue el profesor que me dio los títulos nomás y buscaba yo como loco. Bueno, para aprender, ¿no? Yo estudié afuera, ¿no? Yo estudié en Brasil y en Canadá. Ahí no hay amiguitos, hasta los compañeros no, no los apoyan a uno. Tiene que ser de forma autónoma. Pero en el trabajo es así, ¿no? Tiene que responder ahí. Y lógicamente que es solo, ¿no? Por eso, mientras más le exigen, ustedes van a aprender más. ¿Ya? Entonces, y lo importante es cumplir. Ustedes cumplen, el profesor se le vuelve recontra flexible. No cumple, se le vuelve duro. Por eso a veces cuando le dicen hasta tal fecha, tienen que tratar de hacerlo ustedes. A veces no se puede, ¿no? Pero ya hizo el intento. Ya es importante que tomen reflexión que cuando trabajen ustedes van a estar solos. Ya van a estar solos y no hay quien los apoye. Y si quieren compartir, van a compartir las ganancias cuando sean profesionales. Entonces, a veces uno no puede hacerlo y busca algún amigo que era buenísimo y ese lógicamente que le va a cobrar, que no se lo va a hacer gratis, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser autónomos por eso. Y lo único que se acuerda a veces el profesor, no dio esta tarea y lo hallé en tal libro. Eso es lo que se acuerda uno. Y uno eso es lo que se acuerda en la vida profesional. Está uno aprendiendo, viendo, lo vi en tal libro y comienza a buscar e investigar. Porque eso nos enseñaron. ¿Ya? Entonces, es importante que traten de cumplir, hay que ser cumplido. Por eso pregunto en qué tarea han tenido dificultad para que les ayude, ¿no? Vamos, Suárez, usted tenía una pregunta del Sí, práctico, sí, o 7, a ver, ¿ya lo oyó? sí, comparto pantalla. Ya, vamos Está compartiendo. inhabilitado, no puedo. Dice Ya, que lo vemos. Estoy compartiendo yo, bueno. igual me sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir Sí, recién lo pantalla. estoy habilitando. El práctico 4, el ejercicio 3 de la segunda parte. Dice una caja tiene extremos de una forma cuadrada con 11,98 centímetros de lado y una longitud de 30,03 centímetros. Hallar su volumen en forma aproximada utilizando diferenciales y además definir su error porcentual.
como no hay una variación, porque mayormente esto se agarra de las variaciones, ¿no? Y por eso es que agarramos después incremento y eso. Investigué por internet y me sale que, bueno, para hallar el error tengo que restar lo que es el incremento con el diferencial, así que saqué diferencial e incremento, lo resté y el error me da esto de acá. ¿Ya? Y en tanto lo que es error porcentual me sale como indefinido ya que no tengo los diferenciales, ¿no? Necesito los diferenciales, necesito la variación para sacar un error porcentual porque no hay tal variación. A ver, se ha olvidado un concepto usted, compañero. No se ¿Cuál? olvide la definición que tiene de error porcentual. ¿A qué era igual? ¿Se acuerda? Es a derivada de z sobre z, o derivada de la variable sobre la variable. Por 100, aquí el por 100 Por sería. 100, exacto. Claro, No al aquí está revés. el por 100, lo he puesto después, me olvidé. Ya. Entonces, lógicamente, siempre hallamos el diferencial sobre el volumen, sobre la función, ¿no? Y multiplicamos por 100. Ese es el error porcentual, ¿cierto? Sí. Eso es lo que debemos encontrar siempre, no nos olvidemos, ¿ya? Entonces, ¿su Pero diferencial de usted cuál es? no tengo diferencial, pues ese es el problema, no tengo No, una lo tiene, variación. ¿cómo no lo va a tener? Lo tiene. En los datos tiene que haber una variación, pues no hay variación No, acá, no, me no, sale aquí tiene el diferencial usted. Aquí, el diferencial. A ver, puedo anotar, ¿no? sí, yo creo. Aquí, aquí, por ejemplo, dice, utilizando diferenciales, el diferencial es, no sé, puede ser Z, ¿no? En este caso, el diferencial, creo que le pide un volumen por ahí. Sí, aquí está el volumen. Tiene que hallar el volumen. Diferencial de volumen de esa caja, ¿no? ¿Ya? Ajá, Entonces, está hallando el diferencial de esa función. claro. Pero usted puede hallar también, este es el error porcentual, ¿no? dB, el delta B, ¿no? Ese es el error. Pero el porcentual es el dB sobre el B, ¿no? Por ciento. ¿Ya? Ahí está su error de usted. Sí, a ver, para sacar la derivada esta, la, Diferencial, es la el diferencial, diferencial. es el diferencial, perdón. Necesito derivar, ¿no? Y multiplicar por el diferencial de cada término. Exacto. Y el diferencial, por lo que tengo entendido, es la variación. Y si no tengo variación, me quedaría en esta fórmula. Este es el error Ya, porcentual. es que aquí tanto en X como en Y son equivalentes, no se olviden, ¿no? Eso nos dice. Variación en X es aproximadamente igual a de X, ¿no? Es el que tiene que utilizar usted. Para Y también lo mismo, ¿no? Hay una pequeña falla que tiene usted. Sigo sin entender esa parte. Es que dice en el concepto, fíjese, vaya a ser incremento total. Cuando hay una variación en X, la variación es aproximadamente igual a X. O por último se lo pone igual. Esa es la teoría que nos dan. Entonces la variación yo tengo que crearla yo, no la tengo que inventar. No, está ahí, no inventar, está ahí. Fíjense, está ahí. Dice la caja de los extremos de forma al cuadrado es 11,98 del lado y una longitud de 30. Allá el volumen de la forma utilizando, además de definir su error porcentual. Está ahí todo. Fíjense que este puede llegar a 30, ¿no? Hay una variación de 0,3. Aquí 11 para llegar a 12, 0,02. Ya, entonces yo tengo que aproximarme. Ahí me lo reemplazo después. Ahora, de todas maneras, fíjese bien, hay que leerlo bien los enunciados, ¿ya? Porque por lo general las cajas no son, pues, con 0,01 milímetro, digamos, ¿no? No se olvide, siempre son exactos. ¿O ha visto alguna caja con 0,03 o 1 milímetro? No hay, ¿no? Son exactas. Yo no he visto una caja con milímetros de error. O sea, están todos los datos, se los dan, es cuestión de que lo encuentren ustedes, ¿ya? Ya. Y está ahí. Fíjese, si usted lo redondea es 12 y ahí hay un error, ¿ya?
Acá es 30, hay un error de 0,3. Tanto en el eje X o Y o como ustedes lo consideren, ¿no? Claro, no, yo agarré el eje X porque el cuadrado lo agarré como eje X y Pero lo puso con los decimales. Ahí es un sí. error, ¿no? Si no, ahora ya que es eso, solamente tendría que reemplazar estos de acá por los valores Ya usted unitarios. sigue con la teoría que hemos seguido, ¿no? Claro, Por lo general son exactos. Un carpintero nunca le va a hacer con más o alguien. Siempre usa medidas exactas. Y si es que hay, es un error, ¿no? Pues no se olvide de eso. Otro ejercicio por ahí. creo que es el único que... Lo demás ¿Algún no sé, compañero, algún otro compañero que tenga otra duda? Bueno, vamos a quedar acá entonces y para el día jueves voy a tratar de prepararle el otro ejercicio. Y siempre traten de cumplir, ¿listo? De que el profesor siempre debemos tratar de cumplir los trabajos del titulado, ¿listo?